Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Buenos días a quienes nos sintonizan en todo el territorio ecuatoriano y a quienes también nos siguen en otros países y continentes a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta entrega de Primera Impresión. Nuestros invitados el día de hoy, Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, y el tema, obviamente, el cambio de titular en la cartera de Economía y Finanzas, las expectativas que esto genera y sus recomendaciones para el manejo de la economía del país. Muy pronto el gobierno estará dando a conocer el contenido de su programa económico. Y además estará con nosotros esta mañana Simón Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El tema: la política, el impacto en la política del país de los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional, con la comparecencia del expresidente de la legislatura, José Serrano, y del fiscal general de la Nación. Y por último, Silvana Vallejo, un tema muy interesante. Silvana Vallejo es la directora del CERCOP, del Servicio de Regulación de las Compras, de Contratación de Obras Públicas en el país. El tema será el lanzamiento del Plan Nacional de Capacitación y Certificación, un nuevo intento para consolidar la calidad de los sistemas de control en cuanto a la calidad del gasto público. Estaremos pues en pocos instantes dialogando con nuestros invitados. Vamos a iniciar. Economistas consultados esperan mayores precisiones sobre lo que será la política en manos de la nueva ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, quien en este espacio de entrevistas, ayer aquí en Primera Impresión, aseguró que como técnica tomará las medidas que se deba tomar. Con valentía, dijo, así como propenderá a la reducción de las emisiones programadas de bonos del Estado. Veamos. El cambio de ministro en la cartera de Finanzas modificó la fecha de presentación del programa económico del Gobierno Nacional. En todo caso, María Elsa Viteri, quien asumió la secretaría sin dar mayores detalles, presentó algunos lineamientos que tiene previstos. Ir minimizando y tratar de evitar un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo basado en estas emisiones permanentes. Por eso Viteri aseguró que ella no es una mujer de recetas, sino de acciones técnicas, y por lo cual bajo su administración se tomarán las decisiones que sean necesarias. Y hay que definitivamente ser valientes en tomar algunas decisiones que a lo mejor en el pasado no fueron opciones, pero que hoy podrían serlo. Un aspecto que llama la atención del economista Pablo Dávalos, pues considera que hay medidas que pueden ser viables y otras que pueden ser simplemente ingobernables. Una buena política sería, por ejemplo, una disminución del IVA, ¿no? Bajo ningún concepto debería tocar los subsidios. En lo referente a la minimización de emisiones, Dávalos sostiene que se debe definir cómo, pues el valor para este año estaba determinado. Si no emite nueva deuda, si no logra de una u otra manera compensar esa liquidez, ¿de dónde va a sacar los recursos que se necesitan para inversión, para gasto corriente? En eso concuerda el también economista Vicente Albornoz, quien espera precisiones como para emitir un comentario sobre si las acciones tomadas son positivas o negativas a su criterio. Lo único que dice es que vamos a seguir endeudándonos, pero menos de lo planeado. ¿Cuánto menos? ¿En qué plazos? ¿A qué términos? Y por lo cual esperará hasta finales de marzo, donde se ha dicho se presentará el plan económico. Alex Llanos, Telediario. Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, nos acompaña en nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Preguntábamos ayer a María Elsa Viteri, nueva ministra de Economía y Finanzas, acerca de su preocupación ante la persistencia de inflación negativa en la economía ecuatoriana. Para usted, ¿la declarada deflación contiene señales de alarma? Bueno, en principio no. Estamos frente a un proceso de caída de precios del semestre pasado para acá. Coincide con la caída de las salvaguardas, coincide con la recesión que estamos saliendo en el año 2016-17. En estos meses seguramente vamos a seguir con los problemas de crecimiento económico. Quizás podamos tener este primer trimestre inclusive negativo, porque tenemos que compararnos contra el primer trimestre del año 2017, que por causa electoral tuvo un gran empuje por parte del gobierno.
pero para mí no es un tema a preocupar el tema de la inflación negativa recurrente que en algún momento tendrá que ir tomando cauces adecuados cuando la actividad económica empiece a reflotar. Ahora, ¿no hay indicios, en su opinión, de estancamiento productivo? Estamos viendo una situación en el sector público y en el sector privado de estancamiento. Las ventas en el sector privado están superando las del año 2016, cuando vemos el año completo 2017, pero eso no es nada interesante, porque el 2016 tuvo una gran caída. Hay ventas y empresas que están ubicándose en ventas por allá en el año 2012, 2014. Es decir, estamos todavía en épocas pasadas. El gobierno, los ingresos del fisco, esos 13.800 que eran presupuestados el año 2016, fueron apenas superados en el año 2017, pero todavía no llegan años previos. Es decir, estamos todavía en cifras del pasado, la economía no logra acomodarse, está la expectativa de buenas señales, pero no es un tema así de mayor preocupación, toda vez que el gobierno tiene que ir pasando señales. Si el gobierno no empieza a pasar señales y seguimos en el estancamiento, entonces eso va a ser más difícil de sobrellevar. Ayer la ministra Viteri abogó por minimizar la dependencia del petróleo, pero es al petróleo y a su precio esperado, así como a otros recursos exportables, que se atribuye la proyección de crecimiento para 2018, que la CEPAL ubica para Ecuador en 1.3% y otras fuentes más optimistas en cerca del 2%. ¿Está de acuerdo en que nuestro crecimiento sigue conectado y dependiendo de la suerte del sector externo de la economía? Sí, veamos un tema, ¿no? El precio del petróleo es una variable monetaria. Si el precio del petróleo aumenta y la producción petrolera está estancada, no hay un empuje directo del petróleo hacia el crecimiento económico. Es los dólares que genera el petróleo que le da liquidez a la economía para que el gobierno haga obra pública con esos dólares, entonces lo que va a terminar dándole el impulso. Este año 2018 el precio del petróleo va a ser ligeramente superior al año anterior. Yo no creo que el petróleo le vaya a dar tantos dólares al gobierno, porque el Petroecuador debe recuperar la liquidez que ha tenido que vivir a punta de préstamos. Entonces los dólares que pueden ingresar al petróleo tendrán que destinarlos a pagar deudas en Petroecuador. Por lo tanto, el petróleo, aunque mejore un poco el precio en este año arriba de $55, no va a ser suficiente para empujar a la economía. De otro lado debe venir el impulso para que la economía reactive, y es claramente del sector privado. Si uno chequea la obra pública del gobierno, el año pasado, ya con datos oficiales de lo que se llama el sector público no financiero, terminó en casi 9% del Producto Interno Bruto, lo que se llama la formación bruta capital fijo, la más baja de toda la década cuando se la mide en términos frente al Producto Interno Bruto. Apenas supera la del año 2007, cuando teníamos en el año 2007 una inversión pública o esta formación bruta capital fijo de 6.7%. Es decir, el gobierno viene en franca caída en el empuje de la obra pública, lo cual significa que prontamente hay que incorporar el sector privado para evitar que la economía entre en esta etapa de aletargamiento, que es peligrosa si es que uno no logra dinamizar a través del sector privado. Ahora, economista Ortiz, mantener y financiar el presupuesto del Estado y reactivar el aparato productivo al mismo tiempo son por ahora metas irreconciliables, o se puede alcanzar simultáneamente los dos propósitos. Yo creo que se pueden alcanzar los dos propósitos, ¿no? Hay que estar claros que el endeudamiento elevado que tenemos como país es consecuencia de los últimos 5 años de elevados déficits fiscales en que los últimos 5 años han superado los 25.000 millones de dólares y por lo tanto la deuda ha aumentado en la misma magnitud. En la medida que el gobierno logre reducir el tamaño del Estado, bajar el gasto público para bajar el déficit y requerir menos deuda, pero a la vez logre pasarle al sector privado el mensaje de que el sector privado tiene que involucrarse, entonces la economía podría sufrir menos en esta transición. Pero no es tan sencillo decir al sector privado, involúcrate, porque el sector privado le ha dicho, oye, si quieres que me involucre, dame alguna buena señal, sáqueme el 5% de salida de divisas, aunque sea gradualmente, y el gobierno no lo ha hecho.
sácame el anticipo de impuesto a la renta porque estoy con empresas que están perdiendo plata pero igual pagando impuesto a la renta, y el gobierno no lo ha hecho. El gobierno ha hecho pasado esas señales para las empresas pequeñas, que es importante porque generan mano de obra, pero no son esas empresas pequeñas las que nos van a ayudar a traer recursos del exterior con inversión extranjera o recursos propios con inversión extranjera. Entonces hay que tratar de esas buenas señales que le dio a la micro y pequeña empresa, tratar de dárselas a toda la población. Pero eso estamos a la espera de que el gobierno cambie un poco, que gire un poco lo que estaba haciendo con el equipo de Rivera y compañía, para que también pase señales claras. Es decir, no vamos a tomar $1 más del Banco Central, vamos a ir devolviéndole la plata al Banco Central que tienen bonos del Estado o inclusive en las acciones de banca pública. Es decir, hay cosas que se pueden ir diciendo, cosas que se pueden ir haciendo que van a pasar buenas señales. Le preguntaba lo anterior porque ciertas fuentes de opinión, como el Colegio de Economistas del Guayas, sostienen que la reactivación productiva pasa por estimular la demanda y la oferta agregadas. Por ejemplo, disminuyendo impuestos, creando incentivos tributarios, bajando el precio de la energía eléctrica para el aparato productivo, además de bajar el encaje bancario y las tasas de interés. Medidas que también afectarían la meta del financiamiento público y eventualmente contribuirían a incrementar el déficit fiscal. Sí, el financiamiento público este año el gobierno lo presupuestó en 10.000 millones. Si uno hace un ajuste, ese financiamiento público podría estar en 13.000 millones de dólares. Pero ese financiamiento público en 13.000 millones no significa 13.000 millones de deuda adicional, porque la deuda adicional es solamente el déficit fiscal. Lo que tenemos que hacer es tomar 6.000 millones de deuda para pagar deuda, lo cual no incrementa el endeudamiento, y hay que enfocarse en el tema del déficit fiscal. No es tan sencillo de decir vamos a bajar impuestos para que la economía se reactive. ¿Por qué? Porque eso me abre un hueco fiscal más grande y me significa mucha más deuda cuando ya estamos llegando al techo del 40% del Producto Interno Bruto, lo que es deuda consolidada inclusive. Entonces hay que tratar de trabajar en conjunto, es decir, te puedo dar algo a cambio de algo. Te puedo eliminar el impuesto mínimo, te puedo eliminar el 5% de ley de divisas, pero tienes que darme algo para compensar los ingresos fiscales. ¿Qué me puedes dar al sector privado? ¿Me puedes dar un punto más de IVA? ¿Me puedes dar 2 puntos más de IVA? ¿Me puedes dar algo de subsidio en el diésel, algo de subsidio en la gasolina? Es decir, hay que tratar de trabajar en conjunto para que puedas llegar adelante en esta tarea de reducir gasto público sin que impacte negativamente en la economía. El manejo de la política económica, como usted lo ha dicho, depende en buena medida del mensaje o de los mensajes que se transmiten a los actores económicos. ¿Cómo lee usted el mensaje del cambio de ministro de Economía y Finanzas? Mi primera lectura es positiva, es decir, salimos de un equipo económico que los últimos 6 años nos llevó en el camino del déficit fiscal enorme, del endeudamiento completamente agresivo, echándole mano al endeudamiento de donde no correspondía, básicamente del Banco Central, descuadrando las cuentas del Banco Central en más de 7.000 millones de dólares. Y eso no es algo de todo el gobierno de Correa de sus 10 años, es algo de los últimos 4 años de Correa. Si uno separa los 10 años de Correa y uno dice el total de déficit fiscal en 10 años fue algo más de 24.000 millones de dólares. 20.000 millones en los 4 años y 4.000 en los primeros 6. Entonces, claramente, separar el equipo económico de los que estaba manejando la economía del país de los últimos 4 años es positivo. María Elsa Viteri entra de la primera etapa del gobierno que tiene, sí, una marca ahí clara frente a los mercados internacionales, que fue la recompra de los bonos global y algunos otros elementos que pudieran tener algo de tomar los mercados. Pero si continúa su manejo económico y arranca el manejo económico con señales claras diciendo voy a hacer esto, aquello y lo de otro, que va a significar bajar el déficit fiscal, mejorar el nivel de endeudamiento en cuanto a tasas y en cuanto a plazos, creo que podríamos estar acomodándonos bien en esta senda de transición. La transición no puede ser tan brusca, pasar de la noche al día toma sus cuantas horas, ¿no? Hace un par de años, en febrero de 2016, usted declaró que la dolarización estaba en peligro de muerte. ¿Cuál es ahora su diagnóstico? Pero mire que estuvimos en esa época frente a esos elevados déficits fiscales, tomándole plata
del Banco Central al encaje privado. Si uno chequea diciembre de este año, el encaje privado era más de $1.000 millones desequilibrado con las reservas internacionales. En esa circunstancia de diciembre, cuando el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, tuvo que quitarle $300 millones a las cuentas por el terremoto de Manabí, si en esa circunstancia nos ocurría algún choque externo, una pequeña corrida bancaria o algo por el estilo, estuviéramos en graves problemas. Es decir, estuvimos viviendo y estamos quizás ahora todavía en una situación de ubicándonos al borde de un abismo, ¿no? El gobierno tiene que abandonar aquella situación, pasar buenas señales, conseguir financiamiento, ojalá mejorar el nivel de reservas internacionales, no como hoy día que están temporalmente altas, o sea, más de $5.000 millones, consecuencia de la última colocación de los $3.000 millones en bonos. Hay que tratar de decir cuál es el nivel de reservas que queremos tener, empezar a devolver esos vencimientos en bonos al Banco Central, que son más de $7.000 millones. Persisten las condiciones de aquel escenario que se denominó la tormenta perfecta. Hay que mantener todavía bajo control las importaciones y cómo conciliar eso con el aperturismo que pregonan ciertos sectores de comerciantes importadores. La tormenta perfecta fue la excusa perfecta. No fue un tema más que para tratar de incentivar el gasto de un gobierno que estaba de salida. Si uno chequea los últimos 4 años de Correa, el año 2013, que es el inicio de su último mandato, y uno observa cuánto era el precio de petróleo en ese año, el precio de petróleo estaba arriba de $90. Y ese año el déficit fiscal era $6.000 millones. Es decir, con un precio de petróleo tan alto, el déficit fiscal seguía siendo de los niveles más altos que hemos tenido a nivel de país, más del 6% del Producto Interno Bruto como déficit. Los años siguientes sí, el precio de petróleo se empezó a resbalar, se empezó a caer y el déficit fiscal siguió en estos $6.000 millones. No es entonces la tormenta perfecta la causa del déficit, es el deseo enorme del gobierno de gastar, el deseo enorme del gobierno de hacer obras, algunas de ellas innecesarias, y hay muchos ejemplos en ese camino que nos están costando todavía deuda y nos están costando todavía amortizaciones y recursos en el presupuesto del Estado. Es decir, entonces, si el gobierno cambia de lógica, y por eso es bueno la salida del equipo de Rivera, si el gobierno cambia de lógica y entonces dice vamos a ajustarnos el déficit fiscal, vamos a cerrar la llave de financiamiento del Banco Central, vamos a devolverle al Banco Central sus reservas, vamos a equilibrar las cuentas, entonces yo creo que el mensaje es adecuado y vamos a tener forma de visualizar un día mucho más claro. La ministra Viteri dijo ayer aquí, hay que ser valientes textualmente y tomar decisiones que tal vez en el pasado no fueron opciones, pero que hoy podrían serlo. ¿Cómo cabe interpretar lo dicho? Habrá que verlo, habrá que chequear qué es lo que quiere hacer el gobierno. El recuerdo de la ciudadanía, al menos yo tengo dos, de lo que dijo el presidente Moreno cuando presentaba su plan económico allá por octubre. Decía, me han recomendado que suba el IVA y me han recomendado que elimine los subsidios de los combustibles y no lo voy a hacer. Arrancó así el presidente de la República el año pasado. Y luego hay una segunda parte que dijo, y después de este paquete de ley que estoy viendo en el Congreso, que sube de 22 al 25% el impuesto a la renta, no volveré a enviar al Congreso un paquete de ley que vaya a subir impuestos. Yo creo que algunas cosas que le hicieron decir el presidente pueden estarse revisando en el futuro. Es difícil en una economía que tiene $6.000 millones en déficit fiscal del año anterior y para el año actual la misma programación. Entonces es difícil pensar que no vas a tocar impuestos. El asunto es cómo tocar impuestos eficientemente. Hay por ahí unas recaudaciones de impuestos que uno mira cuando hay la liquidación presupuestaria. Recaudación de impuestos, impuesto XY son $4.000, impuesto Z $12.000. Elimina esa serie de impuestos para tratar de hacer más eficiente la recaudación tributaria. Esos recursos quizás ubícalos en otro lado eficientemente. Hay más de $4.000 millones en cartera de impuestos por cobrar en el SRI que están en juicios atorados. Anda otra vez como gobierno a la remisión de impuestos, como se lo hizo en el 2015, donde sacaron más de 15.000 millones, pero más de 1.500 millones de dólares de recaudación, solamente por la remisión tributaria. El equipo anterior no lo quería hacer porque temor a que se vuelva algo como obligatorio hacerlo en el futuro. Si hubiera que hacerlo en el futuro, había que hacerlo. Cada vez que se necesite recursos, dar esta amnistía tributaria para poder recuperar
parte de los 4.000 millones de dólares que tienen en cartera el SRI para poder, con esa plata que ingrese, bajar la urgencia del déficit fiscal o al menos bajar el nivel de endeudamiento que nos está costando hoy día casi 3.000 millones de dólares en intereses. Precisamente sobre eso, en cuanto a sostener el presupuesto y por lo tanto financiar el déficit fiscal, ¿cree que es posible reducir el endeudamiento externo para este año en la línea de lo que aspira la nueva ministra de Finanzas? Hay cosas posibles y cosas imposibles. Bajar el endeudamiento es imposible. ¿Por qué? Si yo tengo déficit fiscal como el que tengo hoy día, programado 4.000 millones, esperado 6.000 millones, quiere decir que mis ingresos no me alcanzan a cubrir los gastos. Si no me alcanzan a cubrir los gastos y tengo déficit, ¿cómo reduzco la deuda? Al contrario, la existencia de un déficit hace que la deuda aumente. Entonces, el primer paso es lograr que el déficit se achique y que cada vez que tomemos deuda, las tomemos en mejores condiciones de plazo y de tasa. Para cuando lleguemos al final de este gobierno, ojalá a regresarle a la economía un superávit fiscal, como lo tenía la economía en el año 2006, que fue el año previo al arranque de Correa, o en el año 2007, que fue el año en que arrancó Correa la economía. Entonces, lleguemos a un superávit fiscal, entonces ahí podremos empezar a pensar de reducir el déficit. Mientras tanto, lo que nos toca es bailar con una tasa de interés que achique y una tasa de interés que venga acompañada de más plazos más largos. Pero todo esto tiene un límite. ¿Hasta cuándo? Mañana la Contraloría General del Estado va a hacer lectura del informe sobre el endeudamiento del año 2012 al año 2017, mañana en Quito a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Seguramente vamos a escuchar cosas interesantes como que la deuda está ya tocando el 40% y entonces va quizás a decirle al gobierno, oye, al gobierno, haga algo para sincerar las cifras, haga algo para corregir. Eso puede forzar a requerir menos endeudamiento cada vez, más el compromiso aparente del gobierno de querer reducir el déficit fiscal. Vamos a tratar de poner la casa en orden de esta mesa mal servida que el gobierno no pudo aprovechar el momento de arranque para tomar medidas atribuibles al pasado, y cualquier medida que quiera tomar ahora será atribuible a su propia gestión, lo cual desgastará en la parte política. 7:18, nuestro invitado Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Preguntas finales. Se prepara un programa económico influido por la presión y por la demanda de los gremios empresariales. ¿Percibe un viraje en la política económica en la dirección de la agenda empresarial planteada al gobierno? En lo más mínimo. Yo no espero grandes cambios en el manejo de la parte económica. Lo que quizás vea es la foto del gobierno con los empresarios, en donde compartan un poco el desgaste político, y los empresarios están en la libertad de aparecer en la foto. Desde una perspectiva política de la economía, en su opinión, ¿qué sería lo irrenunciable para que el gobierno actual introduzca cambios pero mantenga su línea esencial? O dicho de otra manera, ¿qué frontera de cambio de política económica no podría transponer para no ser acusado de derechizarse, cosa que ya le atribuyen algunos de sus adversarios? Sí, es que hay cosas que son, lo decía Pablo Dávalos al arranque en la introducción de la entrevista. Decía Pablo que no tocan los subsidios. Eso es una definición muy populista más que de izquierda. El sector privado podría decir, estoy dispuesto a sacrificar algo y que se toquen los subsidios, aunque sea toquemos el subsidio de la gasolina súper, aunque sea toquemos el subsidio de la gasolina extra. El gobierno difícilmente va a poder dar esos pasos porque están asociados a temas más que populares, populistas. Hoy día un cilindro de gas que puede costar $1.60, $1.90, cuando llega a la casa uno termina pagando a $3 y un poco más. Es decir, ¿por qué entonces no pensar en dar un bono adicional de $5 para que la gente con ese bono de $5 pueda comprar una bombona de gas? Es decir, pero son cosas que difícilmente el gobierno va a poder ir adoptando. ¿Qué es lo que se le hace fácil al gobierno? Que no habla mucho, pero se le hace fácil, es tratar de corregir el tema de comercio exterior.
con el cuento de que quieren salvar la dolarización, meten mano en el comercio exterior. Y acá es un dato importante, el comercio exterior, la balanza comercial no petrolera del año 2017 fue, después de la del 2016, la más baja en todo el periodo de dolarización. Es decir, no estamos frente a un problema de comercio exterior como para que metan mano al tema de importaciones. Que digan frontalmente, queremos seguir tocando importaciones, si ese fuera el plan, para tomar impuestos, para tomar recaudación, lo cual no hace más que sincerar los datos de la economía, que es lo que queremos, que nos hablen frontalmente, y yo creo que con la presencia de la ministra Viteri podemos lograr aquella expectativa, que se hable frontalmente, que se diga sin tapujos, esto hay que hacer y esto hay que ir corrigiendo. Pero me causa una duda, salvar la dolarización, es decir, defender la dolarización, ¿no pasa por mantener un control de las importaciones? Otra vez, es la excusa para recaudar impuestos. Si tú quisieras controlar las importaciones para que la gente importe menos, para que no salgan dólares, uno dice, ¿cómo así? Si la importación en el año 2017 es menor que lo que se importaba en el año 2012-2013, es decir, el sector privado se achicó, importó menos y está exportando más. El sector privado ha hecho la tarea. Al que le falta hacer la tarea es al gobierno. El gobierno está recaudando menos, entonces que gaste menos. Es la lógica. Pero si el gobierno cree que, aunque recaude menos, gastar más lo puede compensar o con más endeudamiento, que es la receta de los últimos 5 años del equipo de Rivera, entonces estamos en un mal camino. Por eso es importante escuchar el plan económico, tratar de ver si es que al menos sinceramos cifras. Pregunta final para usted, ¿cuál o cuáles deberían ser señales para el optimismo contenidas en el próximo programa económico? Para mí un tema importante es el monetario. Si vamos a tener que seguir tomando 13.000 millones de dólares de endeudamiento, deberíamos hacerlo a bajas tasas de interés. ¿Cómo logro bajas tasas de interés? Diciéndole, voy a tener independencia del Banco Central, voy a ir devolviéndole gradualmente al Banco Central algo de los 7.000 millones de dólares que se le ha tomado, voy a ir bajando el déficit fiscal, voy a ir achicando el nivel de obra pública. Es muy poco lo que se puede ir achicando. Si decíamos que la obra pública y lo que se llama formación bruta de capital fijo está en el 8%, y el año 2007, el primer año de gobierno, estaba en el 6%, por ahí hay 2 puntos en que puedo corregir en estos siguientes 3 años. Pero podría ir inclusive más atrás, a llegar al promedio que tiene América Latina, que es cerca del 5%. Es decir, el espacio es pequeño, pero cuando quieres entrar a ese espacio, entonces te va a tocar hacer una de 2 cosas. Ver cómo solamente le puedes pasar plata a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales para que ellos hagan obras y tú te quedes simplemente observando la economía sin hacer obra pública, o compensar de alguna manera la obra pública que no puedes hacer a través de esquemas de alianzas público-privadas, para que en la foto salgan el sector privado con el gobierno haciendo lo que tiene que hacerse. Invertir sin necesidad de cargar ni impuestos ni mayor endeudamiento. 7:23 a.m. Gracias a nuestro invitado Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Cuando regresemos, luego de una brevísima pausa, estaremos dialogando aquí con Simón Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya volvemos.